Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a entrevistar al analista político argentino Gustavo Córdoba. Y obviamente la entrevista va a estar dedicada a lo que fueron las primarias el domingo pasado, con el sorprendente triunfo de Javier Milei. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bien, muchas gracias Gustavo por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Y la primera pregunta, que ya comienza a ser un poco ritual tras elecciones en varios países, es ¿qué pasó con las encuestadoras? ¿Por qué es que en general no vieron en todo caso, en toda su dimensión, el fenómeno Milei? Bueno, sí, a ver, hubo empresas de opinión pública que sí estuvieron a la altura del desafío, por ahí no publicaron sus datos, entonces hay que entender también que no todo lo que se publica es la totalidad de lo que se investiga. Hay empresas de opinión pública como CELAC y otras que han tenido una sintonía fina, digamos, de lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Sí creo que lo que está ocurriendo con la industria de la opinión pública es que por ahí hay una gran discusión respecto de la metodología y no todo es lo mismo, no todo puede denominarse encuesta. Si uno lo ve desde la rigurosidad de la metodología de la investigación, con perfil científico digo, las encuestas telefónicas y las encuestas hechas de manera digital en Internet no tendrían que ser consideradas encuestas. Así que te diría, ahí hay un principal tema de discusión. Entiendo también las limitaciones que tiene la investigación tradicional, ¿no? Habida cuenta de la complejidad que tienen los electorados en todo el mundo y en particular en nuestra región, en América Latina. Entonces, no cabe duda que vamos a un híbrido, ¿no? De que sea una mezcla entre la investigación tradicional y este tipo de investigación digital. Ahora, ¿quién puede determinar cuál es el porcentaje adecuado? Algunos dicen 75 de investigación tradicional y 25 de investigación tecnológica o digital. Y puede ser que hoy sea así, pero no hay garantía de que eso sea así mañana. Entonces, lo que hay que tratar de entender es que las encuestas como método de predicción hay que ir abandonando de a poco esa idea e ir acostumbrándonos que las encuestas de opinión pública nos van a dar, sin dudas, la pista adecuada para entender el contexto en el cual va a ir a votar una sociedad. Eso me parece que hoy es mucho más legitimante de nuestra actividad como industria de la opinión pública que por ahí entrar en el juego por allí de los medios de comunicación que necesitan comunicar, por ejemplo, que fulanito le gana a fulanita por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es entender, comprender por qué las sociedades votan de una determinada manera o por qué concurren en un contexto de emocionalidad determinado en un contexto electoral, ¿no? Entonces, yo te diría eso, ¿no? Entender que las encuestas cada vez más son para entender el contexto que para el pronóstico. Las encuestas no se manchan, parafraseando a Diego Maradona. Los que nos equivocamos a veces sí somos los encuestadores. De acuerdo, solamente para el público tú tienes una encuestadora. Por lo que leí en la prensa, la tuya estuvo muy cerca, bastante más cerca que otras, junto con otra, me parece, del resultado final. ¿Puedes recordar al público cuál es el nombre de tu encuestadora? Nuestra empresa se llama Subán Córdoba y Asociados. La pueden encontrar en internet, en cualquier página web, en Twitter, en todas las redes sociales tenemos una identidad. Hace ya 30 años que estamos en el mercado de la opinión pública de la Argentina y la verdad que hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Esta última elección nos da como una elección que hace ya 1 año y medio, más precisamente allá por el mes de mayo del 2022, junto con un colega y amigo querido que es Mario Riorda, analizábamos una encuesta nacional que habíamos hecho y nos atrevimos a hacer una pregunta de cómo votaría la sociedad entre Mauricio Macri, el candidato del Juntos por el Cambio, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta del actual presidente, pero además líder indiscutida, digamos, del peronismo en la Argentina, y Javier Milei. Por aquel entonces recién empezaba amagando a la casta política y empezaba su crítica furibunda a toda la dirigencia. ¿Sabes cómo nos dio? Nos dio un triple empate. A partir de allí, tanto Mario como nosotros empezamos a instalar la idea de que se había acabado, que se estaba acabando la idea del bicoalicionismo,
o el bipartidismo que fue tan histórico en la Argentina, y que empezábamos a tener un episodio de fragmentación o de alta fragmentación del sistema partidario. Como mínimo, teníamos que admitir que había tres partes que tenían la misma de acceder al poder, habida cuenta de que en aquella ocasión Milei nos daba 30,9, Cristina nos daba 30 y Macri nos daba 29. Así que si uno piensa en todo lo que ha pasado en el medio, ¿no? Y vemos que el resultado de estas últimas elecciones más o menos se aproxima a este resultado, toda vez que Milei ha sacado 30,9, casi perfecto, el gobierno sacó 27 y Juntos por el Cambio también tuvo un escenario de casi 28 puntos. Entonces, la reflexión inmediata es que las tendencias electorales tienen un grado de estabilidad muy importante, que quizás los actores, los protagonistas, incluidos los medios de comunicación, pretenden entrar en esta pelea, pero quizás la sociedad ha tomado decisiones electorales incluso mucho antes de la intervención de los medios, ¿no? De acuerdo, interesante. Efectivamente, sí recuerdo esa encuesta, efectivamente causó conmoción, de acuerdo. Ahora, Milei, según lo que tú estimas, podrá seguir probablemente creciendo de aquí a las elecciones de octubre, ¿o no? A ver, vamos a instalar una idea que no es muy original, que generalmente cuando sectores políticos reciben un castigo electoral de la magnitud que fue el castigo electoral que le propinó el votante argentino con Javier Milei el domingo pasado, por lo general la clase política derrotada lo que tiene que hacer, y esto, Francisco, es de manual, es pedir disculpas, es decir, entendemos la bronca, entendemos el enojo, entendemos la frustración, entendemos el mensaje que nos mandó la ciudadanía en las urnas, y vamos a trabajar para revertir esa bronca, vamos a revertir esa situación de enojo que hay. Bueno, hasta el día de hoy, mira, hoy es miércoles, han pasado 3 días de la elección, y no hay o no hubo, ni he escuchado yo, una sola autocrítica de ninguno de los dos grandes derrotados, que fueron Unión por la Patria, es decir, el peronismo gobernante, y Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora. Así que te diría, Francisco, esta cuestión me hace pensar y me hace reflexionar que toda vez que siga permanente, siga estando el enojo y la frustración, no veo por qué el voto de Milei deba cambiar. Al contrario, creo que es posible también que Milei siga creciendo, habida cuenta de que la situación económica hoy es insostenible para el gobierno. El dólar ha tenido unos saltos históricos extraordinarios. La oposición tampoco es que tiene demasiado en su poder como para cambiar este estado de cosas. Así que yo te diría, no veo por qué la gente debería cambiar su voto, ¿no? No veo ningún estímulo para que la gente diga, bueno, ok, ya me saqué la bronca votando a mi ley, ahora voy a volver a votar a los que saben gobernar, porque no es el caso. El 80% de los argentinos siente frustración por los malos resultados económicos de los dos últimos gobiernos. Entonces, esta es la clave. Digo, no hay todavía una dosis o una cuota de racionalismo en el análisis y en la autocrítica de los sectores que han perdido la elección. Interesante. Ahora, se ha dicho que, bueno, entre el voto de Milei y la señora Bullrich hay un voto de derecha, ¿no? Gente que quiere un cambio y pasar de un Estado intervencionista, que es el Estado peronista, a otra cosa distinta. Ahora, en Argentina hay una cultura muy antigua, ¿no? De depender bastante del Estado como proveedor de empleos, de subsidios y demás. ¿Hasta qué punto es viable una ruptura tan radical como se podría dar, ¿no? Que sería un poco lo de Milei, por supuesto, pero también por el lado de la señora Bullrich. ¿Hasta qué punto eso es viable? Porque hay un candidato, ex candidato Moreno, que dijo que van a correr ríos de sangre, ¿no? Una cosa por el estilo, si se implementa el programa de Milei, ¿no? ¿Hasta qué punto es viable dentro de lo que es lo que ha sido Argentina últimamente, tradicionalmente en todo caso, ¿no? Bueno, hay dos cosas que te quiero decir, es muy interesante la pregunta o la consulta. En primer lugar, yo destacaría que en la Argentina de hoy nosotros manejamos siempre un concepto que se llama el teorema de Baglini. Baglini fue un diputado nacional del radicalismo de la provincia de Mendoza, una gran persona, un político muy respetado por todo el arco político argentino, fue uno de los que presentó el proyecto de deuda externa en el Congreso, un conocedor, digamos, del poder en la Argentina. ¿De qué Él época? decía que ¿De cuándo? de la época de Alfonsín. Ah, ya, ok. Él tenía una frase que se iba a utilizar y por eso se transformó en un teorema que decía que
el candidato más radicalizado, a medida que se acerca con chances reales de acceder al poder, se transforma en un moderado. Así que eso como primera medida, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones que se dicen en campaña electoral, posiblemente si se accede al poder van a sufrir una transformación o una postergación o un reencuadre, porque evidentemente las dificultades son objetivas y, bueno, hasta el menos experimentado va a pedir un tiempo y va a estudiar la situación, ¿no es cierto? En el caso de Milei, se observa que hay detrás de él sectores experimentados en el manejo de la economía, el sector del SEMA, vinculado también con algunos con Domingo Cavallo, que fue un ministro de Economía, el padre de la convertibilidad. La cuestión con Milei pasa, yo te diría hoy, por lo siguiente: si va a terminar esto, si gana, siendo lo más parecido a Bolsonaro o a Abdalá Bucaram. Yo creo que esta es la gran duda que hoy hay en la Argentina. Y respecto de su relación con Patricia Bullrich, ahí yo te diría que sobre Patricia Bullrich hay dos grandes cuestiones que son muy determinantes en su pocas chances de crecer en términos electorales. La primera tiene que ver con su cercanía con Macri, y esto es realmente determinante, porque nadie cree que ella pueda ser autónoma de Mauricio Macri, algo así como la relación que hoy tiene Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, una especie de títere de Mauricio Macri, y eso la verdad es que a ella no la favorece. La segunda cuestión tiene que ver con los pocos conocimientos de economía que tiene la candidata de Juntos por el Cambio. Ella públicamente, cada vez que habla de economía, da una sensación de precariedad y de insuficientes conocimientos que realmente alarma, debido a la enorme crisis económica que atraviesa la Argentina, ¿no? Es decir, si en el tema central, en el tema más importante, la candidata no puede hablar porque no conoce o cada vez que habla se equivoca, bueno, eso es un hándicap muy grande frente a un Milei que exclusivamente habla de economía y sabe, digo, uno puede estar o no de acuerdo, pero indudablemente que Milei tiene una formación económica bastante sólida. Lo que estás diciendo básicamente que eventualmente se podría producir una segunda vuelta más bien Massa-Milei. Es lo esperable, toda vez si se da la condición de que Massa logra llegar al balotaje. Digo, porque la situación económica no da respiro y Massa tiene la gran ventaja de que es el ministro de Economía, pero también tiene la gran desventaja que es el ministro de Economía. Entonces, hay que ver, me gustaría ver cómo llega a esa situación. La verdad es que tiene una situación muy difícil, muy compleja, pero tiene algo de tiempo, por lo menos hasta octubre, para intentarlo. De acuerdo. Muy bien, Gustavo. Había muchas más preguntas, pero evidentemente el tiempo nos gana. Así es ese tipo de programas. Te agradezco nuevamente por tus explicaciones y bueno, estaremos a la espera de lo que pase en Argentina. Gracias otra vez. No, al contrario, Francisco. Un abrazo enorme.